Iniciamos tu programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Muy buen día. Un saludo a toda la audiencia de Visión FM 105.5. Bendiciones en esta mañana, en este nuevo día. Es un placer estar una vez más con cada uno de ustedes en esta hora y traer el mensaje, la palabra de nuestro Adonai, deseando de todo corazón que esta palabra venga para ayudarnos, para traernos algo nuevo, algo fresco en nuestra alma, nuestro espíritu y sobre todo para que esto suceda nosotros tenemos que tener nuestra disposición. Tenemos que tener esa disposición, abrir nuestro corazón, porque no se nos debe olvidar que cada amanecer, cada mañana tiene que ver con nuestro Adonai. Entonces, amanece, nos levantamos y agradecemos sobre todo a nuestro Dios por podernos levantar. Su palabra dice que su compasión de Él es nueva cada mañana. Entonces nosotros tenemos que caminar en ese principio, reconociendo que todo es por Él y para Él. Así es que, bueno, usted que nos escucha en Nuevo Laredo, Texas, en su casa, en su auto, en el trabajo, donde nos escuche, esperamos que Dios sonría sobre usted en este día. Un saludo a quienes nos están siguiendo por Facebook, que ya se están conectando. Gracias, Dios les bendiga. Es un placer una vez más. Estamos aquí con toda esa disposición una vez más de traer este mensaje, traer esta palabra, esperando que sea bendición para nuestras vidas. A quienes nos siguen por YouTube, a través de Punto de Giro Dunamis, gracias, y las mismas recomendaciones. Vamos a compartir los videos, que esto nos ayuda a que el mensaje avance, el mensaje corra. Por favor, compártalo, y de esa forma se está uniendo al equipo para hacer que el mensaje de nuestro Adonai vaya más allá de lo que podemos imaginar. Bien, vamos a seguir con el tema que nos tiene las obras de la carne en contexto. Como decíamos, todas las obras de la carne fueron creadas para un bien, pero que en un momento dado esto se contamina, y entonces es cuando todo se complica. Pero hay puntos interesantes en que podemos ir viendo de que todo esto se puede cambiar, se puede usar de acuerdo al contexto divino, que eso es lo que importa. Hasta aquí hemos llegado. Vimos sobre hechicería, vimos sobre que fue la parte que vimos en el video anterior, y concluimos precisamente cómo la rebelión y la obstinación tienen una similitud. O sea que cuando yo soy rebelde a Dios, cuando yo soy obstinado en no recibir ese mensaje, esa palabra, finalmente me quedo exactamente en el mismo nivel de un
pecado de adivinación. Hoy vamos a ver la otra parte que menciona Gálatas sobre contiendas. Y esto creo que vamos a ir mucho más rápido. No hay mucho que decir, no hay mucho que comentar sobre las contiendas. Esto normalmente se genera por los desacuerdos. Cuando no existe esa unidad, cuando no existe ese acuerdo, cuando no existe ese vínculo, vamos a decir. Entonces, todo es molesto, todo es fastidio, todo es desacuerdo. Entonces, creo que aquí es en donde precisamente entra este punto que nosotros debemos considerar. Romanos 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Agrega una serie de actitudes. No en contiendas. Entonces, pero aquí hay algo más cuando le advierte a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 23, le dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Porque incluso en algún momento nosotros mismos sabemos y estamos conscientes de que hay cosas que generan conflicto. Es tarea de nosotros. Cuando hay algo de altivez o de soberbia, nadie en veces quiere doblar, como decimos, nadie quiere doblar la mano, nadie quiere ceder, nadie se quiere rendir ante una situación. Y aún sabiendo que va a generar contienda, aún sabiendo que va a traer complicaciones, entonces vamos y hacemos las cosas con todo entendimiento. Por eso la advertencia de Pablo a Timoteo es muy clara cuando le dice: desecha las cuestiones necias e insensatas, porque tú sabes que estas cosas siempre van a engendrar contiendas. Y esto nos va a suceder muy a menudo, incluso dentro entre hermanos cristianos empiezan a debatir, y ahora sí que como dice, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y cada uno empieza a sacar su denominación, y nosotros no creemos en esto, y nosotros no creemos con lo otro, y se empieza a ver una serie de divisiones. A lo que yo siempre digo, bueno, ¿y qué va a suceder cuando todo esto pase y la Santa Acción descienda? ¿O qué digo la Santa Acción? Jesús mismo, Yeshua mismo, descienda y establezca, según la Escritura, Jerusalén como la cabeza de todas las naciones, y a donde todo el pueblo tenga que ir, y tenga que ir a adorar al mismo Rey. Y si no coincidimos ahora, hay un hermano que anda por ahí en YouTube que dice que hay muchas iglesias que tienen pandillas, que hay pandillas cristianas, las del chongo de helado, las de tienes que traer la corbata, la que tienes que usar bigote, y si no traes eso no estás bien. Esto que he dicho ahora es por decir algo, pero en verdad sí hay a veces ese grupo que se segrega, no se integra, no se une. Cuando la misma Escritura nos dice que en esto se conocerán que sois mis discípulos. ¿Cuándo? ¿Y en qué? Cuando se amen unos a otros. Esto no significa que tenemos que coincidir y estar de acuerdo en todas las cosas.
pero sí significa de que voy a caminar y que voy a tomar la visión y que voy a entender que llevamos un mismo objetivo. Entonces, va a haber diferencias, diferentes perspectivas, diferentes formas de pensar, diferentes maneras de hacer las cosas. No significa que yo esté de acuerdo con lo que estás haciendo, pero voy a apoyarte. Voy a ir contigo. Vamos a hacerlo. Si eso no funciona, entonces haremos algo distinto. Y esto es lo que tenemos que hacer, tener una mente abierta. Por eso la advertencia es claro. Desecha esas cuestiones que van a estar, no, tiene que ser así, no, tiene que ser así. Y entonces sale lo dominante, lo posesivo, lo impositivo, lo soberbio, lo altivo, y cuanto más pudiéramos decir. Y lo único que va a traer es un conflicto y una división. Y esta es una de las grandes razones. Yeshua lo dijo muy claramente, un reino dividido no prosperará. Este es el punto. Nos gusta contender, nos gusta actuar con rebeldía. Excelente, vamos a hacerlo. Vamos a contender y vamos a ser rebeldes, pero con el oponente. Tengo el carácter, tengo la fuerza, tengo la fortaleza, tengo el soporte de Dios, tengo la ayuda interna directa del Espíritu Santo. Voy a caminar y voy a pararme en la brecha firme, sabiendo que no estoy solo. Voy a contender. Pero es hacia el reino de las tinieblas, no es hacia el reino de la luz, no es hacia Jesús. Otro punto importante en todo esto lo muestra, es la carta a Filipenses en el capítulo 2:14, cuando dice, haced todo, sin murmuraciones y contiendas. Así que cuando tengo una asignación, antes que empiece a decir por qué a mí, por qué no se lo dieron a fulanito, menganito, por qué yo, si yo siempre hago esto y yo todo, y por qué, o sea, antes que comience la murmuración, pensemos, ¿qué puede provocar esto? ¿Me bendice? ¿Me hace bien? Si no, mejor dejarlo allí. Entonces, si a esto le agregamos la recomendación, una vez más de Pablo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 8, cuando dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces nosotros tenemos que ir considerando. El problema más fuerte que estamos enfrentando en la actualidad es que nosotros a veces no queremos reconocer qué es lo que hay en el interior. Y mientras nosotros no reconozcamos que allí hay algo, nunca lo va a ver. Y nos volvemos hacia atrás. Nos estamos haciendo sabios en nuestra propia opinión. Hay tanta gente que a simple vista se le puede ver las circunstancias de su vida y dice, no, yo no soy así, yo soy muy diferente. Y esto es algo que dentro de
del grupo de Alcohólicos Anónimos, que en verdad me sorprende la forma en que ellos trabajan y cómo van tratando de caminar. Y una de las cosas que siempre he admirado por siempre es esos 24 horas sobrio. Y si la Biblia a nosotros nos dice que seamos sobrios, que no tengamos actitudes inapropiadas, entonces ¿por qué no también decir, yo quiero esas 24 horas sobrio, con el Espíritu Santo en mi vida? Es grandioso. Otro punto bien importante, que es el tema que nos tiene. Están constantemente haciendo ese inventario diario. ¿Cómo está? ¿Cómo estoy? ¿Qué avances tengo? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy estático? ¿O voy a la inversa? Y a veces como creyentes, como hijos del gran rey, o del Dios Altísimo, como muchos decimos, todavía simplemente decimos, somos cristianos y se acabó. Con eso tenemos como que la vestidura blanca, lino fino, y casi que caminamos en una nube. Se nos olvida que hay un proceso. Y que quizás tengo 10, 15 años de caminar en la fe y ni siquiera he podido ser niño espiritual. O más bien sigo siendo ese niño espiritual que no he podido crecer. Que todavía sigo ensuciando pañales porque todavía uso pañales. Eso significa que todavía sigo haciendo cosas totalmente incorrectas, totalmente indebidas y que ofenden directamente a nuestro Adonai. Pero que sí decimos que somos seguidores de ese gran Dios. Y aunque cuando vienen dificultades a nuestra vida, corremos a buscar el respaldo, la ayuda de nuestro Dios, y a veces esa ayuda tarda un poco en llegar. Y nos sentimos ofendidos porque nuestro Dios no acudió inmediato cuando nosotros pedimos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estas cosas. ¿Cómo está mi relación? Porque estamos hablando de una relación, no estamos hablando de una religión. La religión te ata, te amarra. Religión significa religar. Y aunque una sola vez se menciona en la Escritura esa palabra, y lo establece muy claro que tiene que ser sin mácula, limpia, y da una serie de descripciones que te va a llevar al punto de relación. ¿Cuánto amas en verdad a Dios? ¿Te gusta contender? ¿Te gusta sacar el carácter? ¿Te gusta proyectar esa personalidad que Dios te dio? Muévelo en contra del oponente. Lo vemos en la Escritura. Lo vemos en la Escritura. Una razón que una tribu lo hizo maldita, la misma razón la hizo bendita. Y cuando hablo de los malditos, estoy hablando de la tribu de Leví y de Simeón. Y quizás ahora diga, si ellos fueron apartados para el servicio en el templo. Correcto, pero antes pasaron por un proceso. Hombres de carácter muy fuerte, muy contenciosos. Su padre hizo un pacto con aquel pueblo y ellos rompieron ese pacto, mataron a todos. De modo que cuando llegó la bendición, a ellos les tocó maldición.
y fueron dispersos entre sus hermanos, porque esa fue parte de la maldición. Pero cuando van camino en el desierto, justo allí en el monte Sinaí, cuando Moisés baja del cerro, del monte, de estar allí con Dios, y abajo tenían el becerro de oro, Moisés pregunta: ¿quién está por Jehová? Y los que levantaron la mano fueron precisamente los malditos, los que estaban dispersos. Ellos levantaron la mano y Moisés dijo: maten a todos estos que se han levantado hoy contra Dios y han hecho abominación y han hecho esta cosa horrible dentro del pueblo. Fueron malditos por destruir una ciudad, ahora son bendecidos por destruir a un grupo de gente que estaba adorando un becerro de oro. O sea, es la misma razón. Tu personalidad, la que tengas, Dios no te la va a cambiar. Dios la va a usar para su gloria. Solo que tenemos que encauzarla, enfocarla, dirigirla. El carácter lo aprendes en el medio en que te desarrollas, en el medio en que vives. Si te desarrollas en un medio violento, tendrás violencia. Si te desarrollas en un medio pacífico, serás totalmente pacífico. Si te estás desarrollando o estás creciendo en un medio en donde hay muchas murmuraciones y críticas y chismes, así será tu carácter del mismo modo. Así es que eso lo aprendes. Y esa es la razón por la cual podemos decir que hoy también puedes desaprender y comenzar a ser diferente de acuerdo al plan y propósito de Dios. Eso es contienda. Dispongámonos a contender, pero contra el oponente, no contra Dios. Disensiones es similar a contienda. El que siempre está en desacuerdo, el que siempre está peleando, el que siempre está buscando situaciones que no le parecen. En primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y esto es justo lo que estaba mencionando yo hace rato. Como a niños en Cristo. O sea, no creces, estás allí. Porque está la analogía bien detallada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es nueva criatura. Eres un recién nacido. Necesitas a alguien que te ayude. No puedes caminar, no puedes valerte por ti mismo. Necesitan discipularte, enseñarte. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Así es que si usted es de las personas que piensa que cuando hace la oración, ay, te acepto, Señor, y alguien le dice, ya es salvo, de aquí adelante ya es salvo, no se lo crea. No se lo crea. Porque a partir de allí viene un proceso. Qué bonito fuera que cuando ya soy salvo, ya soy salvo, ya, perfecto, de aquí para adelante, ¿qué hago? No, ¿sabes? Tú puedes fallar y Dios te va a entender. Yo no sé en qué parte de la Escritura hay alguna cita como esa que diga, tú puedes fallar y Dios te va a entender. Así que tú síguele fallando y cuando llegue el momento, tú solo acuérdate que eres salvo y Dios te va a salvar. No. Entonces, ¿a dónde dejamos Apocalipsis 3? Cuando dice que tenemos que esforzarnos y que tengamos mucho cuidado de que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Entonces sí se puede borrar. ¿Y a dónde dejamos aquel versículo que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío?
Entonces, esto es lo que tenemos que considerar. Eres un niño carnal en Cristo, que vas a ir aprendiendo, vas a ir creciendo. Pronto vas a empezar a caminar, pronto vas a empezar a discernir. Después el alimento va cambiando. Pablo te lo da perfectamente. Ahora ya no hay, ahora viene la ley, si estás tomando la leche espiritual, y poco a poco ya viene el alimento sólido. Y en una parte dice que llega el momento en que tus sentidos están bien ejercitados, que no tendrás ningún problema. Has crecido, has avanzado, ahora ya eres discípulo y estás listo para ir y hacer discípulo. Porque esa es la tarea. Entonces, en el versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres carnales? Pensemos un poco. Eres de la persona que dice que amas a Dios por sobre todas las cosas. Eres de las personas que dice que el Espíritu Santo está en tu corazón, pero siempre estás en contiendas, en disensión, como lo que leímos acá. Hay celos. Siempre estás en dificultades. ¿Eres espiritual? Pablo lo deja bien claro y dice, quien tiene todo esto todavía aún es carnal, porque no logra someter, no logra poner las cosas en el orden, no lo logra sujetar a su voluntad. Pero para que nosotros sujetemos estas cosas a nuestra voluntad la tenemos que sujetar a la voluntad de Yeshua. Es una regla, es un proceso. Pero hemos malinterpretado la gracia cuando decimos, es que es por gracia, o sea, así, pum, te llega y ya, como por magia. Un aplauso, paz, ahí está, ya. Ya no esto, ya no lo otro, ya no tienes deseo de nada. Vives una vida de santidad totalmente. No. Es un caminar. Y esto que le voy a leer, quiero que lo procese bien. Primera carta de los Corintios 11:19. Porque es preciso que haya entre vosotros disensiones. Es preciso que haya disensiones. Lo que está diciendo Pablo, así como que no te apures, las disensiones nunca se van a terminar. Y es necesario que haya. Pero luego dice la razón, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que no son aprobados. Se lo voy a volver a leer. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Quiénes son los que son aprobados? Los que se mantienen en el orden. ¿Y quiénes son los que no son aprobados? Los que están provocando cada momento la disensión, la contienda, la discusión. Tan sencillo. Tan sencillo y al mismo tiempo tan comprometedor, que si no lo había pensado, es tiempo que lo reflexione. Siempre está trayendo disensión, siempre está trayendo contienda, siempre hay ese celo fluyendo. Entonces,
se puede distinguir a los aprobados y a los reprobados, Pablo le escribe a los Corintios y les dice que esa es una de las formas como se puede distinguir. ¿Va a existir esto? Va a existir. Hablamos de la paz de Cristo, hablamos del deseo del amor de Cristo, hablamos de la voluntad de Cristo, buscando el que no quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo que dice Lucas 12:51 parece que es contrario. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Hace la pregunta. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Y luego él mismo responde y dice, os digo no, sino disensión. ¿Cómo es esto entonces? Porque es precisamente cuando el mensaje de paz llega, tiene que surgir lo contrario. Inevitablemente. Por esa razón hay familias que no todos siguen a Yeshua. O van los hijos, o va solo los papás, o va solo la mamá, o va solo el papá. Y hay esa disensión. Cuando vemos el cuadro de Job, lo podemos ver ahora sí que en grande. Cuando dice, ¿todavía sigues íntegro a tu Dios? Porque estaba en desacuerdo. Había pasado un parte de dolor, de dolor muy, muy fuerte, muy grande. Sus hijos todos se habían muerto. Y esta mujer creía y estaba segura que tenía que ver, Dios tenía que ver con la muerte de sus hijos. Que aunque el papá siempre estaba haciendo presentando esas ofrendas, esos holocaustos en favor de ellos, ella tenía esa certeza que era por esa razón. En la Biblia en ningún momento nos dice que ella buscaba de Dios, simplemente ella seguía a Job y nada más. Entonces, en la medida en que nosotros vamos metiéndonos en el conocimiento pleno de Dios y Él va llenando nuestras vidas, siempre va a ir abriendo quizás un rechazo constante y abriendo en algunas partes un distanciamiento en el cual nosotros podemos bloquearlo y empezar a la inversa. Es tarea de nosotros, es responsabilidad de nosotros. El amor duele, el amor duele. ¿Cuánto amas a tus seres queridos como para buscarlos, aunque te rechacen? Esto es parte de lo que tenemos que hacer. Porque todo esto va junto con la enemistad de las enemistades. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad. Fíjese bien, enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta parte es precisamente lo que nos tiene el tema. Cuando sigues el designio de la carne, esa carne contaminada, esa carne que siempre te va a llevar rompiendo con todos los principios buenos con los que fuiste creado, la carne está contaminada, siempre va a tener esa tendencia. Por eso se requiere dominio propio, compromiso, búsqueda de Dios,
porque solos no podremos. Necesitamos inevitablemente la ayuda de Dios para seguir, y de ese modo permanecer en unidad con Yeshua. Ahora, es cierto que Él dijo que no vino a traer paz, pero Él vino a reconciliar al mundo con Dios. Y eso lo puede ver en Efesios 2:16, que mediante la cruz se hace la reconciliación. Y allí, dice, mata en ella las enemistades. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos entonces levantarnos y caminar en el contexto divino. Sí. ¿Cuántas veces he escuchado aquel versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y muchos lo tomamos y decimos: no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vas a hacer esto, sí, todo lo puedo en Cristo. Pero espérate, ¿qué hay detrás de todo lo puedo? Hay disciplina, hay obediencia, hay sujeción, hay respeto, hay honra, hay un aprendizaje. Eso hay detrás de todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Yeshua. No es nomás decirlo y de pronto levantarse así: sí, yo puedo. No. Siempre tenemos que estar conscientes. Hay un proceso en todo esto. Así es que es bueno que consideremos. Por eso Santiago 4:4 lo dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Creo que eso es lo más importante. Tenemos que ser amigos de Dios. Bien, voy a hacer aquí un espacio y vamos a responder algunas preguntas que ya tenemos ahí. Las costumbres del mundo llegaron a la iglesia, hermana Elena, desde Canadá. Sí, recordemos que el enemigo es muy sutil. Entonces, el propósito es, de hecho, hermana Elena, este punto, del nuevo orden mundial que se habla de una iglesia totalmente ecuménica, o sea, donde ahí se reúnen todas las religiones y todas juntas adoran. Nomás imagínense cómo está eso. Ahora, este principio no es nuevo. Esto lo vemos desde como en el año 500 antes de Yeshua, cuando Antíoco de Epífanes logra tomar Jerusalén, y también ahí hacen esta promoción. Y yo creo que todos por ahí en algún momento hemos visto ese disquito del yin yang, hay un negro y blanco, pero que el negro tiene un puntito blanco y el blanco tiene un puntito negro. Bueno, estas cosas significan que no importa qué tan blanco sea, hay cosas negras también, y no importa qué tan negro sea, que hay cosas blancas también. O sea, estamos llegando al punto, una vez más, ecumenismo, donde no importa. Muchos judíos hoy en la actualidad dicen: no nos importa cómo sea tu religión o cuál sea tu Dios. Lo que nos importa es que estemos en paz y vivamos juntos. Si somos entendidos en esta parte, vamos a podernos dar cuenta que la Escritura dice: cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina viene. ¿Por qué? Porque quizás ahora, si entendemos esa parte,
donde el pueblo hoy, lo que compone el Sanedrín y sus gobernantes, están buscando paz y seguridad. Y si esto implica ser parte de un grupo de adoradores juntos, no importa. No sé si me estoy explicando esta parte. Así es que cuando usted dice aquí que las costumbres del mundo llegaron a la iglesia, todavía falta más. Y aunque cuando llegue en esta parte, entonces es aquí donde va a tener apariencia de bueno. Va a haber una apariencia de respeto, pero alguien tiene que controlar y manejar todo esto. Y no va a ser Dios. Mucho menos el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros reflexionar y tenemos que aprender ahora para poder discernir cuando estas cosas lleguen. Entonces, sí, es muy interesante el comentario, hermana, y espero que la forma en que lo amplíe un poquito más, esto nos traiga un poco más de luz. Esaú Cruz, saludos, Dios te bendiga. Andrés de Texcoco. Bien, esta parte, mi hermano, sí es importante. La Biblia nos dice muy claramente que pongamos nuestros ojos en Jesús. Entiendo que a veces esta es la parte que mucha gente todavía le cuesta entender. Parte de esto hablábamos en una clase que tenemos en una alianza y lo comentamos precisamente este martes pasado. Y decimos que hay dos versículos en donde Pablo se pone como ejemplo. A un grupo le dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y a otro le dice, lo que dieron de mí y lo que aprendieron de mí, háganlo y por favor sigan buscando más de Dios. Estos dos procedimientos es lo que muchos de nosotros decimos, yo te estoy predicando el evangelio, pero a mí no me mires porque yo soy hombre y fallo. Eso es un error. Y no es un error decir que falla, sino es un error decirle no me mires. Porque nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, avanzar, hacer las cosas de manera diferente. Es posible mantenerse firme, sí, porque tenemos al Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, enseñándonos, redarguyéndonos, hablando cada momento, cada instante, dirigiendo nuestra vida. Pero nosotros tenemos que aprender. Hay dos fuentes de pensamientos externas. Están cayendo. Cientos, miles de pensamientos. Yo tengo que escoger con cuál me quedo. Llegan pensamientos carnales, pensamientos malos, buenos, pensamientos de todo tipo. Yo decido con cuál me quedo. O voy desechando. O si recibo todos, si no soy selectivo, entonces significa que estoy descuidando mi mente. Y aparte, hay otro. El otro pensamiento, el que yo produzco. ¿Cómo produzco los pensamientos? Cuando veo las cosas, cuando me acuerdo de que algo tengo que hacer. Entonces empiezo yo a pensar deliberadamente. O a veces simplemente veo algo y cuando veo una imagen, un objeto, me produce un pensamiento, entonces lo estoy produciendo yo. Y del mismo modo, es bueno, me lo quedo. Es malo, lo llevo a Cristo. Esos son parte de los procedimientos, Andrés de Texcoco. Pero sí, es importante leer la Escritura, pedir la dirección del Espíritu Santo que nos ministre cada día, que nos dé la luz, el entendimiento. Porque el libro es un libro vivo. Nos enseña, nos alimenta y tenemos que hacerlo. Bien. Seguimos, Pedro de Colombia.
Pedro, quiero decirte, Pedro, que todos fuimos creados con un propósito. Y sí nos escucha. Hay una parte en que sí te voy a decir, hay una parte bien importante, que cuando la Escritura dice que Él escucha a sus hijos. Pero si tú te acercas con un corazón humillado, reconociendo y sabiendo que Él es real, que Él existe, entonces Él está allí. Orar, como nos han enseñado, dobla tu rodilla, hazte un monólogo, Señor, que mira, que esto, que... No. La Biblia dice que no solo porque hables mucho, porque tu palabrería sea extensa, Dios te va a escuchar. No. Tómate un tiempo. Toma una hora, 2 horas. O no sé, un día que te des de descanso. O en la noche a la hora que te vas a dormir. O en la madrugada si te despiertas. Ponte de rodillas. No tienes que decirle tantas palabras. Solamente dirígete al Padre. Aquí estoy. Quiero saber de ti. Quiero sentir tu presencia en mi vida. Quiero comenzar a entender que me escuchas. Perdóname. ¿Y tú sabes cuántas cosas que pudieran ser ofensa a Dios? Le puedes pedir perdón. Pero habla con Él sin tanta palabra rebuscada. Habla con Él como cuando tú vas a pedir algo con otra persona. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Tu actitud, tu forma de acercarse. Humillado, rodillas, reconociéndole como Rey y como Señor. Y entonces tu respuesta llegará. Hazlo y no te vas a arrepentir. Él está presto. La palabra dice que al que llama se le abre. Así es que haz eso y tendrás una respuesta. Bien, seguimos a el mercadito. El mercadito, página del mercadito. Las pandillas cristianas son costumbres del mundo. Pues de alguna forma son como los modismos que se van dando, se van integrando los grupos. Y esto, aunque aparentemente no parece malo, no parece dañino, sí, porque va segregando los verdes de los rojos, de los amarillos, y pues ya todos están así como que no te juntes con aquellos porque o aquellos son los fifís y estos no, y, en fin, y esto sí es lo que ha traído. Exactamente, de alguna forma el mundo es así, se segrega cada grupo y ahí se mantiene. Bien, seguimos. Pedro, decir que eres salvo y no lo eres es un pecado para quien lo dice. Bueno, es mentira. Es tratar de engañarle, es quizás de manera inconsciente, pero sí, aquí hay algo bien importante que quiero remarcar. Si yo como pastor les digo, no tienen ustedes que hacer gran cosa, mire, tú solo abre tu corazón, ríndete a Cristo, reconócelo como tu Señor, tu Salvador. A ver, haz conmigo esta oración y yo te dirijo en una oración y tú la repites, una oración que no va más allá de 2-3 minutos. Y luego terminando te digo, ya eres salvo, Dios es amor y tú puedes fallar, pero Dios no va a fallar, Dios te va a salvar. Entonces yo estoy llevándote un falso evangelio. Y como falso evangelio prácticamente es pecado. El pecado es mío.
Y ahora, ya te hablé de Cristo. De aquí para adelante también tú asumes otra responsabilidad, la de buscar. Ok, ya me dijeron de Cristo, bueno, pues, así como indagamos, nos enteramos de algunas cosas que nos parecen interesantes y que son de bien para nosotros y la buscamos. Esto es igual. Por eso el proverbio dice, si la buscares como el oro, como la plata lo escudriñares y que la ataras a tu corazón, así. O sea, hay esa comparación. Entonces, es cierto, quien enseña de ese modo está enseñando un principio no bíblico. Por consiguiente, si algunas personas piensan que el pastor es responsable de las ovejas, como dicen, o sea, de las vidas de las ovejas, es responsable solamente en la enseñanza, en lo que enseña. En su salvación, no. La responsabilidad de la salvación nos pertenece de forma individual. Cada uno tiene que caminar, tiene que luchar por ella y buscar. Pero el que enseña sí, porque en la palabra hay un versículo muy claro en donde nos dice que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos de no alterar o cambiar la enseñanza, porque entonces el juicio viene sobre quien está enseñando. Bien, avanzamos. Argentina, desde Argentina, Ángeles, saludos. 5 familias, le enviamos un saludo a esas 5 familias que siempre nos están escuchando. Bendiciones, Dios les bendiga grandemente. Es un gusto enterarnos de esta cosa. Esto nos motiva a seguir y a mantenernos con esta misma postura. Bien, en los celos me trastornan. Bueno, esto es muy sencillo. Hay que ubicar exactamente su condición. Empiece a... Aquí hay 2 cosas. Tiene que primero pedirle a Dios una dirección que le ayude. Si batalla con eso, trate de buscar una ayuda profesional. Una ayuda profesional que le pueda ayudar a controlar sus emociones, de modo que el celo debe permanecer dentro del plan que Dios lo estableció, como protección y manifestación de amor que como siempre hay. Porque sabemos que cuando no celamos a la persona, definitivamente esa persona no nos interesa jamás nunca. Entonces tiene que haber un poco de celo, pero cuando ya empieza desmedido, entonces tenemos que empezar a buscar ayuda y sobre todo pídele a Dios que le dé fuerza. Algo que yo lo he probado y que se ha recomendado siempre es, si tienes un sentimiento muy fuerte o estás luchando con algo, quítale el poder que tiene, y es tu atención. Así de sencillo. Quítale tu atención. Cuando le quitas tu atención, entonces las cosas comienzan a ser diferentes. Bien. Saludos, hermana Adela, desde Canadá. No. Hay un punto aquí. Cuando yo digo de que la salvación cuesta, es un proceso, vamos a tener errores, pero aquí recuerde bien que esto es bien interesante. Los pecados, el que está caminando en la vida cristiana, tiene una forma de pecar. El que está pecando totalmente como se peca en el área mundanal, pues se necesita un encuentro con Dios directamente. Entonces, ¿cómo podemos considerar nosotros nuestros pecados? Quizás no estoy leyendo la Biblia, ese es uno. Quizás estoy faltando a las oraciones, eso es otro. A mis oraciones, a mi comunión con Dios,
Ese es otro que lo podemos, y no lo manejamos como errores, son pecados porque estos nos van a dar distanciamiento. Mientras yo me mantenga en comunión con Dios, me mantenga en relación con Dios, mis errores van a ser enmendados inmediatamente. ¿Cómo? Yo los voy a reconocer y pediré perdón. Y voy en el proceso. Voy pasando, voy cambiando. La salvación, fíjese bien, la salvación, vamos cada día caminando sobre ella. Recordemos lo que Pablo dijo. Pablo estaba preocupado porque incluso dijo, no sea que yo, después de ser heraldo, venga yo a ser reprobado. O sea, si Pablo llegó a pensar eso, a nosotros nos han inyectado tanta confianza de la salvación que, no, hombre, se nos olvida. Se nos olvida observarla, ver si permanezco en ella. O si le hicimos como las ovejitas, que una vez que agacha la cabecita y empieza a comer pastito, se va y se fue. Para cuando levanta la cabeza, ya está sola. Entonces, nosotros tenemos que permanecer alertas. Por eso la palabra, velad y orad, velad y orad, velad y orad. O sea, tampoco es el extremo de que, no, estás así y no eres salva. No, es un proceso. Yo mismo le diría, yo estoy en el proceso de salvación. Si alguien me pregunta, ¿eres salvo? Estoy vivo. Estoy vivo. Y estoy luchando. Cada día me esfuerzo. Lo que yo les decía hace un momento, son 24 horas que estoy luchando por esa unión constante. Y mañana otras 24 horas, Señor, voy 24 horas contigo. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. No estoy solo, estamos juntos. Entonces, es un proceso, hermana. Nuestros errores nos muestran qué áreas necesitamos corregir. Y eso es lo que hay que hacer. Pero si me muestran los errores y no los corrijo y sigo cayendo en ellos constantemente, entonces no estoy aprendiendo. Estoy estático. No estoy avanzando. No estoy yendo a ningún lugar. El error muestra que hay algo que requiere una corrección. Vamos a corregirlo. Otro error, ¿cuál es la falta? Aquí está, vamos a corregirlo. Y no se repite, y vamos avanzando. Esa es la forma. Entonces, sí, caminamos hacia la salvación. Eso es lo importante. Ok. Seguimos. Saludos a Sara de California. Job, ¿por qué pasó esa prueba si era un buen hombre? ¿Solo para complacer al demonio? Ajá. Bueno, esa parte de Job, hay... Bueno, yo no sé si tenga algunos mensajes grabados sobre eso, pero sí, es interesante. Es interesante. Job necesitaba un arreglo de carácter. Si usted ha leído toda la historia de Job, que es impresionante y es la verdad, de verdad, muy tiene cosas bien interesantes allí, incluso proféticas. Encontramos a un Job que Dios dice que era un hombre justo, pero Job estaba siendo comparado con los de su pueblo. Con los de su pueblo. Porque cuando Job incluso está en la parte más difícil, Job vivía aislado de su familia, de sus hermanos carnales, solamente estaba con sus hijos, a los cuales él le permitía que sus hijos vivieran como quisieran. Porque
Él era bueno. Y nosotros sabemos que si dejamos vivir a nuestros hijos como quieran, pues no es que seamos buenos, porque al final les estamos haciendo un daño. Entonces tiene que haber reglas, tiene que haber restricciones, tiene que haber enseñanza, tiene que haber instrucción. No tenemos detalles de todo esto. Lo único que tenemos claro es que Job recibía, o sea, presentaba ofrenda por sus hijos, y sus hijos no estaban allí. De acuerdo a las escrituras, el que pecaba tenía que estar allí para presentar las ofrendas, pero él lo presentaba por sus hijos. Ahora, cuando él está en un estado ya el peor, que está usando los tiestos o los pedazos de barro para rascarse, la Biblia dice que pasa gente que lo escupe y él se enoja. Pero esa gente que lo maltrata, él mismo dice: estos hijos de chacales. Esa palabra de hijos de chacales para nosotros quizás no tiene ningún significado, pero en el lenguaje arameo esa palabra era tan ofensiva como la más grande que te puedas imaginar en tu lenguaje. Entonces, y sigue diciendo: y estos hijos de chacales, que no eran dignos de dormir ni siquiera en donde dormían mis perros, hoy me escupe. ¿Qué es lo que pasaba entonces? Job, a pesar de su bondad, segregaba a un determinado grupo de personas que no ayudaba. O sea, no era totalmente imparcial. Ahora, eso es por marcar los puntos marcados en la Biblia. Pero al final él dice: antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Propósito: Dios quería encontrarse cara a cara con Job. Hoy yo creo que ninguno de nosotros queremos eso, para encontrarnos cara a cara con Dios. Pero lamentablemente todavía hay personas que parece que a gritos piden eso para encontrarse cara a cara con Dios. Y lo primero que recibe Job son sus hermanos carnales. Si usted lee bien la historia, allí está, no estoy hablando algo que me lo estoy inventando. Allí está. Llegan sus hermanos carnales, le llevan un anillo y dinero, anillo y dinero. Y lo primero que hace es juntar su familia, reunir su familia. Y de allí adelante él hace un cambio total. Entonces, al final de todo, ¿a qué se debió? Dios lo subió de nivel. De escucharte de oídas, ahora vamos a vernos. Si todavía somos los que estamos en la iglesia, nada más, a ver qué mensaje trae el pastor, a ver qué me enseña ahora el pastor, y tienes una Biblia y nunca lo lees y siempre lo tienes en la casa, entonces estamos igual que Job, de oídas te conocía. Entonces vamos a meternos en la escritura, vamos a meternos en esa relación. La oración, cuando se traduce del hebreo, que es tefilá, la tefilá significa vínculo, significa plática, significa diálogo, significa unidad, amor, entrega. No solo significa hablar. Por eso hacemos esa oración muy rapidita, pum, pum. Me arrodillé, me levanté. No, yo no me muevo hasta que no sienta esa presencia tuya en mi vida. Y entonces las cosas empiezan a ser diferentes. Entonces, aquí, simple y sencillamente, no se trata de complacer al oponente. Simplemente Dios lo usó para que Job se acercara con él. No había forma. No había otra manera.
Y a partir de allí, Job comienza a hacer la cosa diferente y el resto de la historia la conocemos. Job termina siendo un hombre muy diferente y mucho más renombrado que antes. Pero era eso precisamente. Espero haberle aclarado esa duda, Sara. Pero le invito a que lea la historia paso a paso. No lo leamos como que a la carrera, no. Capítulo a capítulo, versículo a versículo. Vayamos masticando y va a encontrar cosas proféticas grandiosas allí mismo. Bien, seguimos. Saludos desde Canadá, el hijo del hermano Dagoberto. Dice: los traileros, todo lo puedo en Cristo. Pero la realidad es que no tengo fe. Yo creo que tenemos que tener fe. Definitivamente tenemos que tener fe. Nuestra fe la podemos activar desde el momento en que nosotros estamos creyendo de verdad en nuestro Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Le crees a Dios de verdad? Así de sencillo. Entonces, ¿cómo lo vas a poder con Él? Cuando yo hablé detrás de Filipenses 4:13, estoy hablando, soy obediente a sus mandamientos, sigo sus instrucciones, le obedezco, sigo una disciplina y el resultado es que cada vez que yo hable en fe, siempre tendré una respuesta. Esto es un ejercicio que tenemos que hacer. Recordemos que las relaciones se cultivan, se trabajan, y en la medida en que vas entrando en esa comunión, en esa relación, esto va trayéndote mayor bendición. ¿Por qué? Porque en la medida en que vas avanzando, Dios va podando aquello que estorba en la relación con nosotros. Así es que, traileros, sí se puede y vamos a hacerlo. Bien, Francisca, saludos de Francia. Exactamente, hay costumbres que pudieran ser buenas, que pueden estar. Dice, las costumbres no pueden estar con la palabra. Bueno, parte de esto es lo que se le llaman tradiciones. Obviamente hay que separar esto de nuestra vida cristiana. Quizás haya costumbres que son buenas, no afectan, no tienen nada que ver nada en contra de Dios, pero a eso tenemos que ser cuidadosos. Saludos, Julia, desde Cuba. La música mundana está en la iglesia y radio. Le cambia la letra. Eso se le llama música oscura. Y ciertamente no estoy de acuerdo con eso, Julia, ¿cierto? Porque mucha música de esta, antes que saliera, pasaron por ciertos rituales, ciertas dedicaciones, y en veces es ahí donde no se tiene el cuidado y caemos en este gran error. Entonces, hace un tiempo yo le decía a un grupo de alabanza: cuando en el cielo se acaben las partituras de música cristiana, entonces voy a aceptar esta música oscura. Mientras, pónganse en oración, ayuno, y bajen del cielo la letra y música para adorar al Rey de Reyes. Esa fue siempre mi postura y ha sido hasta el día de hoy. Silvia de Florida: ¿cómo no perder la salvación? Muy sencillo, esto es muy sencillo. Mantengámonos siempre en comunión con Dios. Esto es así de sencillo. Mantengamos nuestra comunión, nuestra búsqueda, cada día, cada mañana. Esa relación, esa comunión nos va a mantener siempre frescos. Y el Salmo 91, no todo el Salmo, nada más el versículo 1,
Esa es la clave. Y el Salmo 23. El que habita al abrigo del Altísimo, el que vive, el que permanece, el que obedece, el que sigue las reglas, el que está allí, el que escucha, el que fomenta la relación. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Como oveja no hace lo que uno quiere. Como oveja siempre oye y obedece la voz de su pastor. Amén. Y cuando hablo aquí de su pastor, estoy hablando del pastor Yeshua, el príncipe de los pastores. Así como a manera de chascarrillo, alguien le dijo, si Hugo es tu pastor, todo te faltará. Pero si Dios es tu pastor, nada te faltará. Entonces, vamos a seguir esas reglas. Todo, y mire, no hay nada más seguro que eso. Fue lo que hizo el apóstol Pablo. Aunque en ratos dudaba, pero siempre había esa seguridad. Hermano Silvino es de Canadá. Es fácil que nos digan ya eres salvo. Sí, y además se siente bonito. Pero no es cierto. Es un proceso. Más vale que lo vayamos aprendiendo. Es un proceso. Y podemos alcanzarlo, sí, porque es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios. Así es que vamos a seguir con eso. Ciudad de México, saludos Paula. Batallo para ser salvo. Tengo muchas caídas. Y el punto aquí, esto es interesante. ¿Cuánto tiempo tarda la persona caída? Pero si se cae, se levanta. Esto es parte del proceso. O sea, vamos avanzando, vamos caminando y va a haber tropiezos. Lo importante es cómo tomas ese, si te quedas o te levantas. Entonces, lo importante es levantarse. Así es que, hermana, levántese. Cuando venga una caída, levántese inmediatamente, pida perdón y cuide de no volver a tropezar con esa misma piedra. Bien, Laredo, Texas, Arturo. A veces siento que no me escucha. Sí, eso es cierto. Todos pasamos ese momento. Todos pasamos ese momento en que estás orando y que clamas y que dices tú, Padre, ¿dónde estás? No te siento, no te escucho. ¿Qué sucede? Pero recordemos una cosa. Él está ahí. Siempre Él está allí. Nunca, nunca se aparta de nosotros cuando estamos buscándole, estamos caminando con Él, como para ver qué hacemos. Lo importante es saber que Él está allí. Y que nunca, porque su promesa, esto es a lo que yo dije hace rato, si no conocemos la palabra, si no sabemos, es ahí donde batallamos. Su promesa es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. Entonces, si Él lo prometió, yo lo creo. No te siento, pero sé que aquí estás. Y con eso basta. Allí activamos y desarrollamos la fe y creer en su palabra prometida. Así es que, ánimo, Arturo, no se desanime. Dios le está escuchando. Siempre Dios le va a estar escuchando. Bien, Isabel de Querétaro. Absoluto. La ropa, vestir de negro no es malo. Pues no, la ropa negra no tiene absolutamente nada. Si lo relacionan con muertos o luto, creo que el verdadero color del luto es blanco. Pero ni siquiera es negro. Pero el color negro es muy usado en
invierno porque se cree que es un color un poco más caliente, pero absoluto, no tiene nada que ver. Los colores y la ropa no tienen nada que ver. Así es que, vamos adelante. Ánimo. Dios me le bendiga, Isabel. Mari, saludos de Tijuana. Lo escuchamos. ¿Cuántas familias? 9. Tienen una semana, gloria a Dios. Bueno, pues qué bendición que hay 9 familias escuchando de Tijuana. Dios me los bendiga grandemente, que Adonai sonría sobre ustedes. Es una bendición saber esto. Nos anima, nos alienta. Y bueno, bendiciones, saludos y vamos a seguir adelante. De Australia, Eduardo. Job fue bendecido a un precio muy alto. Exactamente. Así es. Job tuvo que pasar por ese proceso a un precio muy alto. No había otra forma. No había otra manera como moverlo. Él era considerado como el príncipe de la ciudad. Así es que a Job no había quien le enseñara. Todos iban y le buscaban para que él diera una palabra. Al mismo tiempo era como el juez. Si lee la historia se va a dar cuenta. Entonces creo que era difícil el acceso a Job como para llegar y platicar. Por eso cuando es confrontado, cuando es llevado y termina ya, entonces él dice, es que antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. O sea, ahora ya te vi, ya te encontré. Ese proceso, hoy nosotros, por medio de Yeshua, ese proceso ya no es necesario pasarlo. Por eso decía hace un momento, hay muchos que todavía esperan ese proceso. Ya no. Yeshua pagó ese precio para que nosotros no lleguemos allí. Solo nos ponemos en forma siguiéndole a Él, obediente a su palabra. Y no hay el precio hasta ese nivel, no es necesario pagarlo. Pero bueno, esto ya depende de la mentalidad de cada uno. Saludos Julia, España. Tenemos el nivel de Job. Bueno, es lo que acababa de decir ahorita. Vamos a reflexionar, vamos a meternos a la escritura. Cuando leo Job y dice, de oídas te conocía, a mí me hace entender que alguien pasó una vez y le comentó, oye, fíjate que hay un Dios allá que es así, es esto, es esto, es esto, es esto. Y Job empezó como a preguntar, ¿y cómo me acerco a él? No, pues vas a hacer esto, así. La persona se fue. Nunca más lo volvió a ver. De oídas. Pero hoy ustedes pueden oír muchos mensajes. Y pueden ir a la Biblia y comprobarlo si estoy hablando verdad. Y sacar ustedes una conclusión precisa. ¿Hablé verdad o hablé mentira? ¿O hablé lo que me interesó hablar? Está la escritura. Es quien me delata a mí si estoy hablando la verdad o no. Por eso les digo. Entonces sí es importante que reflexionemos. Y ya no nos pongamos a nivel Job, porque el nivel Job, pues aunque era un gran personaje, eso todavía no lo tenemos, pero sí tenemos la otra parte, ¿verdad? Entonces, vamos a ir buscando ese encuentro y esa comunión con nuestro Adonai. Hermana Lolis pide oración por sus hijos. Claro que sí, hermano. San Luis Potosí, Argelia. ¿Cómo voy a hacer para tener una comunión con Dios? Esto es muy sencillo, solo hay que querer. Búsquele cada mañana, búsquele cada día. Ponga cantos que le estén recordando siempre que la presencia de Dios está allí. Lea su palabra, haga oración. Daniel oraba 3 veces al día. Hay todas las formas que pudiéramos hacer para poder mantener la comunión. Entonces, ¿cómo es? Buscándolo.
Y cuando vaya a la oración, no haga esa oración de voy a orar 30 minutos. No. En veces es necesario que hagamos una oración. Yo quiero quedarme aquí hasta sentir tu presencia, oh Dios. Y no sé si se va a quedar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Pero si usted dijo que no se levanta hasta que sienta su presencia, no sé qué tiempo pase, pero de que la va a sentir, la va a sentir. Así es que, pero Dios ve la intención de corazón y el deseo de nuestro corazón. Así es que, y a veces llega más pronto de lo que pensamos. Basta una palabra y Dios estará supliendo. Así es que, ánimo, Argelia, Dios está presto para bendecirle. No es difícil. Lo desea la comunión, la va a tener. Bien. Saludos a Octavio desde Perú. Somos 3 familias y aquí estamos atentos. Y descubrimos otra forma de entender. Gloria a Dios. Bien. Pues un saludo a estas 3 familias ahí reunidas. Bendiciones. Y solo quiero decirles que vamos a permanecer con ese mismo ánimo y que Dios nos siga bendiciendo a ustedes, especialmente allí de donde están escuchando el mensaje. Saludos Enrique de Toluca, soy nuevo en esto, gloria a Dios. Entonces vamos a meternos a la palabra y esto nos va a traer más que bendición. Andrea de España, saludos, Dios me la bendiga y deseamos que Dios cada día ministre sus vidas. Nati desde Colombia, creo, pero la oración correcta, ¿cuál es? Mire, tenemos en la Escritura tenemos el modelo de la oración. Ese modelo de la oración lo encontramos en Mateo 6 y en Lucas 11. Y nos da una forma de orar. Pero esto es muy es muy sencillo. Se dirige al Padre en el nombre de Jesús. Y de esta forma agradece o pide. Pero si lee la Escritura, en cualquiera de estos 2 capítulos, va a encontrar ahí, porque dice, de hecho los discípulos dicen, enséñanos a orar. Y luego dice, cuando vayas a orar, oraréis así. Y comienza con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración que Él dejó, es una oración modelo, que no propiamente tiene que seguir ese orden. Perdón, ser así, pero siguiendo el orden, como dirigiéndose al Padre y todas las cosas que son importantes por las cuales vamos a pedir. Pero aquí hay algo. Es el modelo. De ahí en adelante, lo que importa es cómo llega uno con nuestro corazón, cuáles son nuestras necesidades. Y llegar a hablar, pedir y decirle, Señor, esa es mi necesidad. No tenemos que usar tanta palabrería como a veces escuchamos. Yo no sé orar porque buscan palabras aquí. No. Así como habla usted con cualquier persona. Así de sencillo. Ore, dígale, ¿sabe qué, Padre? Tengo este problema, tengo esta necesidad, me pasa esto. Él ya sabe, pero la palabra dice que nosotros tenemos que exponerlo, tenemos que decirlo. Y de esa forma, Dios siempre estará allí para escuchar nuestra oración. Texcoco, Martín desde Texcoco. Dice Pastor Martín. Un saludo, consiervo. Dios me lo bendiga grandemente. Así es que estamos caminando y mucho gusto el saber que está al pendiente con nosotros. Dios me le bendiga grandemente. Bien, seguimos con Oscar desde Toluca.
La sangre de Cristo fue el pago por nuestra salvación. Amén. Así es. Exactamente. Saludos y bendiciones. No hay nada más que eso. Bien, Benjamín desde España. El programa pasado no leyeron mi pregunta. La hechicería es... a ver, ¿cómo dice? La hechicería... ¿Cómo se contrarresta? Esto es muy sencillo. Eres una persona que está orando constantemente, que está en esa comunión con Dios, entonces no tienes que preocuparte. Lo que dije hace rato sobre el Salmo 91. Entonces es recomendable muchas veces ungir la casa, ungir la familia y establecer los límites allí. La presencia de Dios nunca falte y las cosas comienzan a funcionar. Yo he visto cuando ha habido situaciones así, antes que se vaya el Hijo de Dios, el que se va es el otro. Pero tenemos que entrar en esa confianza total de que Dios está obrando. Así es que esa es la forma, Benjamín. Y si conoces a algún pastor o algún hermano de esos que están siempre buscando la presencia de Dios, acércate y vas a encontrar también un apoyo, que esto es mucho mejor, para que puedan apoyarte en la oración, ministrando allí en tu casa y leyendo la Biblia, poniendo cantos de recuerde bien que la presencia de Dios es maravillosa en medio de la alabanza. Así es que esto es lo que nos toca hacer. Exaltar a nuestro Rey en nuestra casa trae la cobertura total de su protección. Así es que esto es lo que recomiendo. Bien, creo que hasta aquí hemos llegado. Ha sido una bendición haber estado con ustedes. Agradezco a todos los radioescuchas de Visión FM 105.5 por haber estado con nosotros. Gracias, que Adonai sonría sobre ustedes y les traiga shalom. A los que estuvieron en Facebook, muchas gracias. Dios les bendiga grandemente. Gracias por participar y estar con nosotros. Compartan los videos, que esto nos trae mayor alcance, y de esa forma estamos llevando el mensaje de salvación y siendo partícipes en este ministerio de propagación del reino de los cielos. Así es que muchas gracias, y que Adonai les bendiga y les guarde. Shalom, hasta la próxima.